Este cuadro es el último que realicé, pero lo he colocado el primero porque me sirve como un poco a modo de introducción para toda la exposición. Se llama Alejandra Tarés paseando por Estados Unidos. Me he creado yo como una calle ficticia y una calle pues, personalizada. Pertenece mucho a la estética del videoclip de todas estas estrellas. Entonces me he colocado como una de ellas llevando una chaqueta con mi nombre con brillantes detrás y estoy paseando por una calle de los Estados Unidos. Y bueno, he colocado carteles que pertenecen también mucho a la cultura americana y son carteles que he ido colocando aleatoriamente conforme he creído yo que es conveniente. Y me he hecho como si fuera mi propia calle y mi propio universo personal, como estrella americana. Y entonces he colocado aquí un cartel de Hollywood, otro del Hotel Flamingo que está en Las Vegas. Es una calle que no existe, que la he creado yo. Aquí me centré más en el trabajo de las chaquetas. Creo siempre una relación entre la textura, entre el personaje y el fondo. Buscar a una persona con la cual había pasado un periodo y retratarla con la prenda que más le identificara. Entonces esta es mi manera de trabajar hasta que hice La Jotera, que entonces ya fue como, bueno, me abre el mundo a muchas posibilidades, porque ya me invento los paisajes, me invento el personaje, me invento la textura y todo. Bueno, estos son pues, más realistas. Este cuadro de aquí es un autorretrato y bueno, pertenece a una etapa y a un periodo de mí específico y yo prefiero dejarlo ahí. Después pasaríamos a esta pintura que se titula Una jotera en la selva y que es una pieza importante dentro de la exposición porque es la que me sirve de cambio para realizar las demás pinturas que son más fantásticas. Pasamos de una experiencia real, una experiencia vivencial de un personaje que existe y una textura que también, a un cuadro más surrealista, que es una chica aquí en medio, que es una jotera con un traje tradicional de la cultura aragonesa en medio de una selva. Pasamos a este, que se titula Carlota Clavel, Debajo del agua, y es la creación de un personaje ya completamente ficticio y con una chaqueta que es inventada, que pertenece a mi imaginario, que bueno, es como si fuera un personaje marino. La textura está hecha con papeles de regalo, aquí. He puesto también acrílico, he puesto brillantina, lentejuelas, entonces he utilizado materiales que más se pueden acercar a la ficción y al plástico y a pues, lo antinatural. Este cuadro se titula M, es un personaje que se llama M, no quiero desvelar su identidad, y lo he colocado en Perito Moreno, que es un glaciar que está en Argentina. Y tanto este como el otro es muy importante la influencia que recibí de la cultura americana cuando estuve estudiando allí. Me impregné del videoclip, de las divas del pop y de ahí también he realizado unos cuadros como con más brillantes y he utilizado más la figura del diamante y tal.
y por eso mis personajes ahora visten más de esta manera.